Hoy es 1 de enero de 2026 y este país amanece con una ilusión peligrosa. Creer que el año apenas comienza. No, el año ya empezó hace meses, en silencio, en las encuestas, en el orden público, en las decisiones económicas, en las fracturas de los bloques políticos. Y quien no entienda eso va a llegar tarde, otra vez. La política no premia al que tiene razón, premia al que llega a tiempo, al que ocupa espacios, al que impone el ritmo. Por eso el dato que algunos quieren minimizar es, en realidad, una señal de alarma. Iván Cepeda aparece liderando la intención de voto en mediciones recientes, por ejemplo en la encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio, divulgada a finales de noviembre de 2025, con un margen que lo pone por encima del resto en primera vuelta entre quienes dicen que sí irán a votar. Ese número no significa que la elección esté decidida, significa algo peor, que el camino de un sector quedó relativamente despejado, mientras el otro se entretiene en peleas internas, en egos y en microproyectos personales. Y el otro dato, igual de importante, es el espejo. Abelardo de la Espriella, con todas las polémicas y resistencias que provoca en la derecha tradicional, aparece como un competidor fuerte en su bloque, pero rodeado de un archipiélago de precandidaturas de bajo vuelo, que prefieren dispararle al que está arriba antes que construir un frente común. Eso no es estrategia. Eso es suicidio por vanidad. El país no está para clubes del 1% que compiten por aplausos de salón. El país está ante un dilema brutal de poder, seguridad y gobernabilidad. Y quien no se adapte al tiempo real de 2026 va a descubrir que la política se decide sin él. Porque mientras los políticos se pelean, la realidad avanza como una trituradora. La violencia se moderniza, se sofistica. Las rentas criminales se reorganizan. La coerción territorial se afina. Y ya no es solo el fusil en el monte, es la tecnología barata convertida en arma. Hay reportes recientes sobre el uso creciente de drones por parte de grupos criminales y armados para atacar a fuerza pública. Con cientos de incidentes y decenas de muertos desde 2024, lo cual describe un salto táctico. La violencia se vuelve más difícil de contener, mayor asimetría, más psicología, guerra más asimétrica y más psicológica. Y en ese cuadro, súmale los episodios de presión armada como los paros armados del ELN, con afectación a población civil, y el hecho de que el propio gobierno se ve forzado a responder públicamente, rechazando esas acciones y admitiendo que el problema no es un discurso, sino el control armado sobre territorios. En otras palabras, el Estado enfrenta una disputa por la autoridad que no se resuelve con trinos, ni con retórica, ni con anuncios. Se resuelve con capacidad real de imponer orden, inteligencia, presencia y legitimidad. Y sin embargo, aquí viene el punto. En medio de ese escenario, el país político se comporta como si estuviésemos en una tertulia. Se discute el escándalo del día, se juega al comentario moralista, se celebra la frase ingeniosa, pero no se construye poder, liderazgo real, superior. Y cuando digo construir poder, no hablo de conspiraciones, hablo de lo elemental en democracia. De organizar, alinear, priorizar, sumar, disciplinar, escoger una ruta. La izquierda ya entendió su lógica, candidatura definida, bloque cerrado, narrativa preparada. La derecha y parte del centro parecen no haber entendido la suya. Dispersión, celos, cálculo pequeño. Miedo a reconocer un fenómeno político porque incomoda al establishment. El resultado es previsible. Mientras unos entrenan para una maratón, otros discuten quién tiene mejores zapatos. Y en 2026 ese error se pagará caro. Ahora, a quienes creen que el tema es ideológico, les digo, se equivocan.
2026 no va a decidir solo el plano ideológico, sino en el plano del mando, del músculo organizativo, del control del relato, del miedo, del cansancio y sobre todo de la percepción de eficacia. Un país fatigado por inseguridad y por crisis fiscal. La pregunta que manda no es ¿qué doctrina prefieres?, sino ¿quién puede gobernar de verdad? Y aquí entra el otro tablero, la economía y la legitimidad. A finales de 2025 vimos decisiones de alto impacto. Por ejemplo, un aumento fuerte del salario mínimo decretado tras no lograrse acuerdo, y discusiones sobre sostenibilidad e inflación, y al mismo tiempo noticias internacionales relevantes sobre la situación fiscal y medidas extraordinarias del gobierno, incluso bajo la figura de la emergencia económica en un contexto de déficit y necesidad de recaudo. Tú puedes estar a favor o en contra de esas medidas. Lo decisivo es que el país entra en 2026 con la economía como campo minado. Cualquier paso en falso, cualquier percepción de improvisación o autoritarismo, cualquier choque institucional, se traduce en incertidumbre, y la incertidumbre es gasolina electoral. Si sumas inseguridad con incertidumbre económica, obtienes el cóctel que define elecciones: miedo, rabia, deseo de orden y rechazo a la ambigüedad. Por eso el poder serio, el que de verdad compite, entiende que el adversario no es un nombre, sino un fenómeno. El fenómeno de un bloque que ya tiene ruta, y el fenómeno de un bloque que se devora a sí mismo. Y aquí, en este primer mensaje de 2026, lo digo sin anestesia: el antipetrismo, el antidesastre, el anticaos se ha convertido en un carnaval de egos. Lo único que va a lograr es entregar el país en bandeja. No hay nada más funcional para un candidato puntero que ver a sus rivales destruyéndose entre sí. No me vengan con romanticismos. En política el tiempo es un arma. Cada mes de división es un mes de consolidación del otro lado. Cada semana de ataques internos es una semana en la que el puntero crece por inercia. Cada día de ambigüedad es un día en que la gente se acostumbra a la idea de que ya ganó el que va arriba. Cuando esa percepción se instala, el resto del tablero juega a la defensiva, no a la ofensiva. 2026 exige lo contrario: tomar iniciativa. Exige que el que quiere evitar la continuidad del desastre entienda que hay una sola prioridad: construir mayoría viable, no un club de opinadores, de méritos, no una feria de candidaturas, no un festival de purismos. Mayoría. Y esa mayoría no se construye negando la realidad, ni inventando encuestas falsas, ni viviendo de rumores. Se construye mirando los datos, leyendo el país y disciplinando el ego. Si Bamer muestra una fotografía con Cepeda arriba y Abelardo Fuerte en su bloque, la respuesta estratégica no es «yo también quiero mi turno». La respuesta es «¿cómo convertimos esa fuerza en coalición sin suicidarnos en el proceso?». Porque la izquierda juega con una ventaja adicional: la narrativa. Una narrativa no necesita ser verdad para ser eficaz. Necesita ser repetida, simplificada y convertida en identidad. Y el gobierno actual ha demostrado que sabe ocupar agenda, sabe mover conversación, sabe desplazar temas, sabe polarizar para sobrevivir. En un país, la atención es escasa. En un país como Colombia, el mayor ejemplo donde la atención es escasa, la política se vuelve un combate por la percepción. Por eso el error de la oposición no puede ser pelear por likes, mientras el otro lado pelea por poder. Si 2026 tiene una lección, es esta: el poder no se hereda, no se merece, no se suplica. Se conquista dentro de las reglas del poder, sí, pero se conquista con estrategia. Y la estrategia empieza por lo más básico: reconocer el tablero. El tablero hoy, a 1 de enero de 2026, es un tablero donde la seguridad se deteriora con innovaciones tácticas criminales, donde hay episodios de presión armada que golpean civiles,
donde la economía entra tensionada por déficit y decisiones impopulares, y donde la carrera presidencial muestra, al menos en algunas mediciones de finales de 2025, un liderazgo claro del candidato del oficialismo, mientras su oposición aparece fracturada. Ese tablero no permite improvisación, y el que siga comportándose como si esto fuera un concurso de vanidades va a aprender la lección tarde. En política, cuando entiendes lo que pasó, ya pasó. Situación de crisis. El orden detrás del caos.